Los espectáculos teatrales en Montevideo. La fundación de la primera sala de espectáculos teatrales en Montevideo fue en 1793 y se llamó Casa de Comedias. Predominaría allí la tonadilla escénica española y la ópera italiana. La Casa de Comedias fue la cuna de todo el teatro hablado y de toda la música del país en el siglo XIX hasta la inauguración del Teatro Solís en 1856. La Casa de Comedia era un simple barracón con techo de tejas a dos aguas y funcionó hasta 1807 de forma ininterrumpida, siendo clausurada cuando se suscitaron las invasiones inglesas, para reabrirse un año después, en 1808. Durante su existencia sufrió reparaciones y ampliaciones. Cada una de ellas generó un cambio en su nombre, pero no en la importancia del centro. La tonadilla escénica es un género musical considerado como la auténtica ópera española del siglo XVIII. Comienza a surgir en España alrededor de 1751, llegando a su ocaso en 1850. En Uruguay triunfa en la Casa de Comedias hasta aproximadamente el primer cuarto del siglo XIX. Se la puede considerar una forma primitiva de ópera. Tiene una acción escénica, una obertura, dúos, tríos, coros, partes bailadas, intermedios. Se escribieron tonadillas también en Montevideo, que servían muchas veces para comentar sucesos políticos de la época. Otro de los géneros musicales populares en aquel tiempo fue el melólogo, conocido originalmente como melodrama. Es una acción escénica para un personaje solo, que se alterna con un comentario musical sinfónico que puede ser un fondo sonoro o intercalarse con la palabra. Ejemplos de este género son Egmont de Beethoven o Pierrot Lunaire de Schönberg. También se popularizaron por las presentaciones en la Casa de Comedias y generó algunas creaciones a nivel nacional. Otro de los géneros musicales popularizados fue la zarzuela española, sobre todo cuando la tonadilla y el melólogo decayeron en popularidad. Si bien la zarzuela española tiene su origen en 1657, fueron reconocidas en esta zona del mundo recién en el siglo XIX, principalmente a partir de 1854. También este género fue fuente de inspiración nacional, pero la primera zarzuela uruguaya fue estrenada recién en el Teatro Solís en 1865. La ópera italiana fue lo más popular hasta el día de hoy, y no solo en Uruguay, sino a lo largo y ancho de todo el continente americano por igual, entre los años 1810 y 1820. Aunque en un principio se representaban fragmentos de las óperas. En Uruguay, recién en 1830, comienzan las primeras representaciones de obras completas. Los compositores favoritos en todo el continente americano son Rossini, Bellini y Donizetti, y posteriormente se sumará Verdi. Todas estas representaciones generaron un conocimiento musical muy amplio del público, por lo que comenzaron a generarse las primeras grandes compañías de músicos especializados en este tipo de obras, fundados por artistas europeos, principalmente italianos, que se vieron afectados únicamente por los sucesos políticos del momento que generaron pausas en el auge musical de nuestro país. La inauguración del Teatro Solís marcó el fin
de una etapa artística de géneros musicales que se venían popularizando y abrió nuevas puertas al ámbito musical. El Teatro Solís surge en parte como consecuencia del inicio de la representación de óperas completas, ya que requerían otros espacios y elementos técnicos que la Casa de Comedias no podía brindar. La construcción del Teatro Solís también se vio afectada, en este caso por la Guerra Grande, que generó una pausa en su construcción de 9 años. Si bien el escenario era más grande y había más recursos técnicos para crear otro tipo de espectáculos, la capacidad para el público era de 2.500 personas, con 1.584 espectadores sentados. Se inaugura el 25 de agosto de 1856, con las localidades agotadas. Esta primera función comenzó con el himno nacional, cantado inmediatamente después de la llegada del presidente de la República. A esto continuaron discursos a cargo de varias personalidades artísticas y políticas de la época. Y finalmente se presentó la obra Hernani de Verdi, ópera de drama histórico basada en la obra de Víctor Hugo. El escenario del Solís durante el siglo XIX recibió numerosos cantantes líricos europeos de renombre, que estaban en el cenit de sus carreras en aquel momento. Esto demuestra el prestigio y el nivel que tenía el teatro en aquel entonces. Por supuesto, no faltaron estrenos de obras nacionales, creadas a partir de esta vorágine de conocimiento musical internacional. Muchos de estos artistas dotados no solamente presentaron sus facultades en el escenario, sino que también fundaron escuelas, dejando sus semillas en nuestro país. Y no hablamos solo de cantantes, también pianistas, violinistas y compositores. Un ejemplo singular de un acontecimiento histórico a nivel musical fue la presentación del legendario Luis Moreau Gottschalk, quien entre muchos de sus conciertos presentó una intervención que requirió a prácticamente todos los pianistas de Montevideo para un recital a 16 pianos. El siglo XX no perdió su encanto, trayendo a grandes figuras de la historia de la música como Arturo Toscanini, que presentó a Wagner con los maestros cantores de Nuremberg, y el famoso cantante Enrico Caruso. También Puccini, Richard Strauss, y solo hablamos de la primera década del siglo XX. A partir de la iniciación de los años 30, la vida musical montevideana se turnó entre el Teatro Solís y la sala del estudio Auditorio del Sodre. En 1948 se realizó un memorable festival de Wagner y en 1956 vino al Sodre la Ópera China de Pekín. Un año antes del centenario del Teatro Solís se presentó Porgy and Bess de Gershwin, puesto en escena por una compañía estadounidense de gran calidad. En cuanto a la danza en el teatro, la danza europea del siglo XVIII entra en América por la doble vía del salón y del escenario, generando así dos grandes corrientes, la del ámbito ciudadano y la del teatro. Los primeros bailarines que se conocen son por lo general actores, y es al inicio del siglo XIX cuando comienzan a surgir nombres destacados. Debemos recordar que hasta mediados del siglo XX los actores manejaban con destreza la expresividad de la palabra y el cuerpo, incluso en el baile y el canto. Y es recién en 1851 y 57 donde podemos encontrar en Montevideo la aparición de las primeras presentaciones
de lo que hoy conocemos como compañías de ballet. En 1916 llegó a presentarse Isadora Duncan e incluso Nijinsky con su compañía de ballet ruso. Y en 1919 Ana Pavlova también bailaba en Montevideo.